Bueno, el tema para hoy se llama ¿vivo en el desierto o vivo en la tierra prometida? Es bien interesante esta prédica porque en estos momentos hay momentos de mucha incertidumbre. Pero yo quiero recordar lo que el pueblo de Israel vivió y lo que nosotros podemos también vivir. Y quiero irme un poquito al Antiguo Testamento. Cuando José llegó a Egipto, porque llegó por accidente, recordemos que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y ahí pues Potifar lo tomó como esclavo. Pero Dios siempre estuvo con José y lo bendijo tanto que a través de la interpretación de sueños, que José se hizo un lugar en Egipto y fue un hombre importante en Egipto. Tanto que el faraón le dio la posibilidad de que trajera a su familia a Egipto. Pero pues las cosas cambiaron, los momentos cambiaron, el faraón que había murió, igualmente José murió y pues el pueblo de Israel quedó como esclavo en Egipto. Y fueron muchos años en el cual el pueblo de Israel eran esclavos, tenían que trabajar para los egipcios. Pero Dios siempre había hablado de que iba a meter su mano y que había una tierra prometida, que había algo especial para su pueblo. Hasta que llegó el día en cual pues llegó Moisés y fruto al respaldo que Moisés tenía de Dios pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero de esa esclavitud de Egipto el pueblo de Israel tenía que ir hacia la tierra prometida, pero tenía que pasar por el desierto. Y dicen los eruditos que más o menos debería demorarse esa trayectoria unos 40 días de salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo no estaba preparado, el pueblo no entendió lo que Dios quería hacer a través de la vida de Moisés y el pueblo se quedó en Egipto. Por eso el tema es o vivo en el desierto o vivo en la tierra prometida. Y su mentalidad se quedó en Egipto, a pesar de que entraron al desierto y el desierto lo podían pasar muy fácil. Nunca lo creyeron, nunca su mentalidad cambió. Es tanto de que cuando empezaron a seguir a Moisés, empezaron a protestarle, a tener problemas, no querían seguirle, no le creían y siempre tenían la mentalidad de Egipto. Ellos recordaban las cebollas y los ajos de Egipto, imagínate. Entonces llegó un momento muy difícil en el cual Moisés como cabeza de ese pueblo tuvo que sufrir. Y Dios pues estaba ahí guiando a Moisés. Por eso el pueblo de Israel una vez le dijo que ellos querían pan, porque en Egipto a pesar de que eran esclavos comían pan y pues Dios les mandó el maná. Si usted va a Éxodo 16, capítulo 16, va a encontrar que Dios dio el maná al pueblo de Israel. Y ellos estaban en el desierto y ellos pedían cosas y Dios pues en medio de su inmensa misericordia se los entregaba. Cuando cae el maná hay pues reglamentos, decían que todos los días tenían que levantarse muy temprano para coger el maná y que ese maná tenían que cogerlo antes de que saliera el sol, porque si salía el sol ese maná se derretía y ellos tenían que hacerlo todos los días y no podían coger para una semana, para 3 días, tenían que hacerlo día a día. Ahí también hubo problemas porque hubo gente, y decía que si lo guardaban, dice que le salía pues gorgojo o se les dañaba el maná. Y ellos, sin embargo, lo hacían. Entonces siempre había una mentalidad difícil, una mentalidad en la cual nunca quisieron cambiar, nunca entendieron lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Aún siguieron el camino y se acordaron de que hacía tiempo no comían carne, volvieron a pensar de que en Egipto eran esclavos y había carne. Y entonces Dios les mandó codornices, ¿sí? Dios les mandó codornices y para que comieran, porque el pueblo se enojó. Si usted va a Números capítulo 11, va a encontrar ese episodio donde Dios le mandó codornices al pueblo y el pueblo pues comió carne hasta que se sació. Y era la dificultad que había, mire, era la posibilidad de llegar a la tierra prometida porque Dios había prometido eso, porque Dios había prometido muchas cosas a Abraham y sin embargo el pueblo se resistía. Llegaron otro día también
y querían agua porque pues estaban en el desierto, había poca agua y Dios dio la orden de que pues sí, le hablaran a una roca para que saliera el agua. Ellos pelearon tanto que Moisés se salió de la ropa y no le habló a la roca, sino que le pegó a la roca. El agua salió, pero fruto a eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y algunas otras cosas. Entonces mire cómo vemos este pueblo. Estoy hablando del pueblo de Israel, fruto a la enseñanza del Antiguo Testamento. Si usted quiere mirar lo de que de la roca salió el agua, puede ir a Números capítulo 20. Entonces vemos todo este pueblo, la dificultad que tuvo. Tuvo muchos años, ¿sí? Muchos años, más de 400 años estuvo como esclavos. Y luego salen de la esclavitud, deben pasar 40 días por el desierto para llegar a la tierra prometida y sin embargo empieza a haber problemas porque había una mentalidad equivocada, porque había una forma de pensar equivocada. Yo puedo vivir en el desierto o puedo vivir en la tierra prometida. ¿Por qué te estoy haciendo el recuento de esta historia? Muchos la saben mejor que yo, otros la están aprendiendo. Te hago este recuento porque si nosotros tomamos Egipto, el paralelo de Egipto es como cuando yo no conozco de Dios y para mí Dios no es importante. Y entonces el Egipto es donde yo me vuelvo esclavo. Esclavo del dinero, esclavo del trabajo, esclavo de mi familia, esclavo de lo que a mí me gusta. Me vuelvo esclavo porque no tengo prioridades, no tengo un equilibrio. Y ese Egipto es eso, en una persona. Cuando esa persona sale de ese Egipto, es cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, tiene que aprender a conocer principios que están en el manual de vida. Y a medida que va conociendo principios, tiene que empezar a soltar cosas que frente a esos principios él se va a dar cuenta que no están bien. Eso es caminar en el desierto. Entonces estoy tomando el pueblo de Israel, algo que sí ocurrió con algo espiritual que a nosotros nos ocurre. Quiere decir de que yo un día estuve en Egipto. Pero otro día entonces recibí a Cristo y entré al desierto. Porque empecé a ver que hay cosas que tenía que cambiar en mi vida. La pregunta es, tú vas hacia la tierra prometida. Todo hombre que conoce de Dios va hacia la tierra prometida, pero debe pasar por un desierto. Yo le pregunto, ¿usted dónde va? ¿Por dónde va? ¿Usted todavía está caminando en el desierto? ¿O va hacia la tierra prometida o está en la tierra prometida? Entonces, ya expliqué, ¿cierto?, qué es el Egipto, qué es la esclavitud. Ya expliqué qué es el desierto. Entonces, ¿qué es la tierra prometida? La tierra prometida es donde yo empiezo o conozco ya principios, cumplo principios y hay plenitud en mi vida. Hay un equilibrio en mi vida. Sí, vienen los problemas y voy a poder saberlos manejar. Eso es estar en la tierra prometida. Bueno, entonces viene una pregunta bien interesante. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué paso estoy haciendo yo? Muchos de ustedes, de los que me están viendo en este momento, yo sé que usted no está en Egipto porque pues ya recibió a Cristo. ¿Sí? Y de pronto usted que me está viendo dice, hombre, yo nunca he hecho recibir a Cristo ni nada, de pronto por accidente te estoy escuchando o de pronto me gustaría, pues yo te invito en este momento a que tú hagas una oración conmigo y le digas a Cristo que tú quieres que Él entre a tu vida, porque tú no quieres más seguir en la esclavitud. Sí, hay esclavitud en la droga, esclavitud en el alcohol, esclavitud en el sexo, esclavitud en la parte económica, esclavitud en el trabajo, a través del dinero. Muchas cosas tenemos de esclavitud. Y la forma de nosotros salir de inicialmente esa esclavitud es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, porque es el inicio de entrar al desierto, que es conocer el manual de vida. Bueno, yo te invito entonces, si tú quieres hacerlo, ¿por qué no haces una oración en este momento conmigo? Usted que me está escuchando y que yo no sé si por accidente lo colocó o de pronto le mandaron esta prédica, Dios le está hablando a usted en este momento y le está diciendo, hijo, pues yo quiero entrar
Así como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué bueno que usted pueda hacer esa oración. Yo le invito a que la hagamos. Mire, la oración dice así, si quiere repítala, dile así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco que tú moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste y que ahora estás entrando a mi corazón. ¿Hiciste esa oración? Bueno, ya, de todo corazón, con toda tu fe, Cristo entró a tu vida. Bueno, ya estás saliendo del desierto, estás saliendo de la esclavitud. Ahora vas a entrar al desierto. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar, y qué bueno que tú puedas estudiar el manual de vida, que alguien te lo enseñe y que tú puedas empezar a mirar los principios que hay allí y que tú empieces a hacer ese cambio, que tú empieces a decir: necesito un equilibrio. Que tú puedas decir: ya no puedo seguir viviendo así. Esto me está haciendo daño, está afectando a mi esposa, a mis hijos. Bueno, allí es entrar al desierto. Pero yo en el desierto, ¿qué hago? Yo puedo razonar y argumentar. Y me puedo quedar toda la vida en el desierto razonando y argumentando. El pueblo de Israel eran 40 días para llegar a la tierra prometida y se demoraron 40 años. ¿Pero por qué? Porque razonaron, argumentaron, porque no entendieron lo que Dios les colocaba o tenían que hacer, porque había un momento donde amaban más ser esclavos que ser libres. Amaban más la esclavitud que cruzar un desierto. Qué interesante es esta parte. Bueno, ¿yo vivo en el desierto o vivo en la tierra prometida? Qué bueno es que nosotros pensemos cómo estamos viviendo en este momento. Ahora lleguemos a nuestro presente. Lleguemos aquí a este presente, a este momento, lo que tú estás viviendo en este momento. ¿Cómo te sientes tú viviendo? ¿Tú te sientes viviendo en el desierto o te sientes viviendo en la tierra prometida? Pero no por la situación, porque muchos cristianos pueden decir: yo me siento en un desierto por la situación. Vea, pastor, hay pandemia, hay problemas, hay dificultades. Tú puedes decir eso y tú puedes pensar esa parte. Pero no, yo te estoy hablando no de eso. Yo te estoy hablando de tu vida, de tu corazón. Porque independiente de la situación, Dios siempre va a meter su mano. Mire, este pueblo se enojó contra Moisés, y enojarse contra Moisés era como enojarse contra Dios mismo, porque el que guiaba el pueblo era Dios a través de Moisés, porque Dios no podía bajar acá, pues entonces utilizó a Moisés. Pero esta gente atacaba a Moisés, se enojaba con Moisés, era como que si se enojara con Dios. Pero independiente de todo esto, Dios siempre les dio. Pidieron pan y les dio maná. Pidieron carne y les dio codornices. Pidieron agua y hizo salir de la roca agua. Entonces, y muchas veces encontraron agua amarga y se las volvió dulce. Eso hizo Dios con un pueblo que era rebelde en ese momento, porque Dios siempre nos ha amado. Entonces, si yo miro eso, yo tengo que concluir de que Dios siempre metió su mano por su pueblo. Pues cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, nosotros no solamente somos pueblo, sino que somos hijos de Él. Si tú vas a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que nosotros, cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si yo soy hijo de Dios de que nací. No, eres una criatura de Dios cuando naciste. Pero cuando le recibiste, cuando hiciste la oración que hicimos ahora, te convertiste en hijo de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Sí? Y eres, ¿sí?, injertado en el olivo del pueblo de Dios.
Entonces nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios, Dios meterá la mano por nosotros. Entonces, así haya pandemia, así haya dificultades en la parte económica, así de pronto haya escasez de alimentos, Dios meterá su mano por nosotros. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace contigo y lo hace conmigo. Pero la pregunta es, ¿dónde estoy viviendo yo? Yo tengo que estar viviendo en la tierra prometida. Pero todo depende de mí. Todo depende de mí. 40 días llegan a la tierra prometida. 40 años. Y esa generación no entró una nueva generación. Los únicos que entraron de esa generación que salió de Egipto fue Josué y Caleb. Nadie más entró. ¿Por qué? Se quedaron y murieron en el desierto. Se quedaron y murieron en su razonamiento. Se quedaron y murieron en su incredulidad. Se quedaron, ¿sí? Y murieron simplemente porque no quisieron hacer ajustes. Se quedaron y murieron en el desierto porque no quisieron cumplir principios, porque no creyeron en los principios, porque les tocó cambiar su mentalidad a través de los principios que el manual de vida nos habla. Estamos viviendo tiempos para muchos difíciles, pero cuando tú aplicas principios, a ti no tiene por qué tocarte nada de esto. Te estoy hablando espiritualmente. Y qué bueno que tú puedas creerlo. Y muchos de los que me están escuchando en este momento son testigos. Antes de empezar este año, en diciembre del 2020, Dios me habló y yo hablé a la iglesia y dije, este es el año de confiar en Dios. Y yo sé que muchos de ustedes se acuerdan, el año de confiar en Dios. Ahora estamos viendo todo esto y yo les digo, pues confía en Dios. Yo no sé dónde tú estás. Tú deberías estar en la tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué yo debería estar en la tierra prometida? Porque en la tierra prometida siempre yo me puedo mover y Dios me bendice a través de mi movimiento. Porque es que en el desierto dependía 100% de Dios. Ahora en la tierra prometida no. Mire que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida podían sembrar, podía cosechar. ¿Por qué? Porque se establecieron en un lugar. Mientras que cuando estaban en el desierto no. Cuando la nube se movía, en la mañana el campamento tenía que levantarse y seguir la nube. En la noche cuando la columna de fuego que seguía, que los guiaba, se movía, ellos tenían que levantar el campamento. Entonces no da tiempo de sembrar ni de nada. La palabra de Dios dice que aún sus vestidos crecían con ellos, porque no se podía. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron su propia tierra, su propio lugar, su propia pertenencia y podían sembrar. Mire el cambio que hubo. Hubo un cambio espectacular. Pero aquí entro entonces, pastor, ¿cómo hago para yo saber si estoy en la tierra prometida? El primer punto que yo te tengo que hablar a ti para que tú sepas si estás en la tierra prometida es reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo tengo que reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay veces nos olvidamos. Hay veces recibimos la bendición y nos abrimos. Le pedimos a Dios por la bendición y luchamos por la bendición. Apenas llega, nos vamos, no volvemos. Estamos allí en las prédicas del pastor y amén, y con esa fuerza. Apenas recibimos lo que queríamos, ya se nos olvida y ya Dios no es importante. No, yo tengo que aprender a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es punto clave para que usted sepa que está en la tierra prometida. Si usted todavía no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, usted no está en la tierra prometida. Y hay veces nosotros pensamos que sí, o hay veces pensamos que más bien ¿sí me entiende? Dios, mejor dicho, dele gracias a Dios. Mejor dicho, Dios tiene que agradecerme porque yo le escucho.
Dios tiene que agradecerme porque yo oro. Dios tiene que agradecerme porque yo diezmo y ofrendo. No, un momentico. Yo tengo que aprender, ¿cierto?, a reconocerlo a Él. Dios siempre tiene que estar en mi corazón en primer lugar, en todo sentido, en todo momento. Con pandemia o sin pandemia, Dios tiene que ser primer lugar. Con bastante comida o sin comida, con dinero o sin dinero, Dios tiene que ocupar el primer lugar. Alentado o enfermo, Dios ocupa el primer lugar. Con trabajo o sin trabajo, Dios ocupa el primer lugar. Yo tengo que tener claro esa parte. Si yo no tengo claro esta parte, entonces nunca le voy a reconocer. Salgo pensando de que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy activo, es que yo soy un duro, es que mi esfuerzo, mi experiencia, entonces yo fui el que hice todo. No, Señor. Hay una equivocación allí. Por eso el pueblo de Israel, o ese pueblo que salió de Egipto, nunca pudo disfrutar, ¿sí?, de la tierra prometida. No pudo disfrutar porque su mentalidad no le dio para eso, porque nunca reconocieron a Dios. Es más, ni siquiera reconocieron a Moisés en ese momento. Ni siquiera reconocieron a Moisés. Muchas veces dijeron, pero ¿por qué tenemos que seguir a Moisés? Dios también puede hablar a través de nosotros, eso decían. Entonces, si no reconocían a un hombre que veían, que tocaban, que oían, mucho menos a Dios. Entonces, el primer punto, si tú quieres saber si estás en la tierra prometida, es reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que reconocer esa parte porque nosotros somos muy olvidadizos. ¿Qué te ha dado Dios? No, yo nunca he aguantado hambre. Yo he escuchado, no, gracias a Dios siempre he tenido un techo y nunca he aguantado hambre. Yo he escuchado eso. Y entonces, ¿quién te dio? ¿Tu papá y tu mamá? No, eso fue Dios. A través de tu papá y tu mamá o a través de la persona, fue Dios el que te dio eso. Fue Dios el que no te dejó aguantar hambre. Fue Dios el que tuviste un techo cuando llovía, cuando hacía calor o hacía sol. Tenías una cama donde dormir. Fue Dios a través de... Pero fue Dios. El problema es que hay veces pensamos que es el papá o la mamá o que soy yo. No, es Dios el que ha dado eso. Qué importante es que tú entiendas esto. Mira, si nosotros vamos a Josué capítulo 4, del 1 al 3. Quiero llevarles a Josué capítulo 4, del 1 al 3. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. 12 piedras, dijo, coloquen, para que ustedes cada vez que vean esas 12 piedras, recuerden lo que Dios hizo. Y cuando sus hijos le hablen qué es esto, ustedes puedan contarle qué fue lo que Dios hizo. Nosotros no podemos olvidar ni dejar de hablar lo que Dios ha hecho. Por eso, cada que tengo oportunidad, yo les puedo decir a ustedes, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Dios me dio una familia, Dios me dio una esposa, me dio 2 hijos. Es más, mi esposa no podía tener familia y tengo 2 hijos ya grandecitos. Tantas cosas que yo puedo hablarles a ustedes. Tantas cosas y tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida y que muchos de mis discípulos ya conocen porque yo no me canso de hablarles y muchos hasta de pronto han escuchado la historia 2 y 3 veces. Pero ¿sabe por qué? Porque es bueno reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es bueno reconocer esa parte, que podamos entender esto, que podamos decirle a Dios, gracias Padre porque tú has estado en el asunto, porque tú me has respaldado. Eso usted no lo puede olvidar y es un punto para que usted sepa que está en la tierra prometida. Cuando usted se le olvide que Dios le ha dado todo, usted está caminando en el desierto, no hay un equilibrio. Vamos a ir a otro segundo punto, que usted quiera saber que está en la tierra prometida. Un segundo punto es, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Mire lo que hacía el pueblo de Israel, por eso toqué la historia inicialmente para que usted se ubicara.
El pueblo de Israel le decía, tengo ganas de comer carne. Iban y le reclaman a Moisés, pero le decían, vea, es que no tenemos carne. En Egipto nos daban carne y fregaban y se enojaban con Moisés. Y bueno, consíganos la carne, pero ellos no hacían nada por conseguir la carne. O vamos a cazar o vamos a ver. No, nada. ¿Sí? Y Dios les mandaba la carne. Pero cuando usted llegó a la tierra prometida y le dijo, no, usted tiene que aprender a esforzarse y ser valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos ahora. Por eso, disculpe lo que voy a decir, el cuento que dicen de que reciba a Cristo y todos sus problemas son resueltos, eso es mentira. Usted cuando recibe a Cristo, van a venir problemas, pero Dios le dará la sabiduría a través de su esfuerzo para resolverlos. Es diferente. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Eso dice. ¿Sí? Eso dice la Biblia. El que no trabaje, que no coma. Yo tengo que esforzarme y ser valiente. Este es el momento de esforzarnos y ser valiente. Yo confío en Dios. Sí, Señor. Yo reconozco lo que Dios hace, pero me esfuerzo en lo que voy a hacer. Lo trato de hacer bien. Eso es. Y tengo que aprender a ser valiente. Porque muchas veces nosotros no somos valientes. Pero no es que es valiente en donde yo cojo un arma, voy y me enfrento con la autoridad o con el que se me atraviese. O cojo un palo y peleo porque yo soy valiente. No. Es esforzado y ser valientes bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es esforzado y ser valiente? Donde cuando tú ves las cosas que no están funcionando, tú tengas el valor de arrodillarte y de orarle y de clamarle a Dios y de llorarle si es necesario por tu vida, por tu familia, por tu ciudad, por tu departamento, por tu país. Que tú puedas hablarle a la gente de Dios, que no te dé pena hablarle de Dios a la gente. Eso es esforzarse y ser valiente. No, pues a mí no me ha tocado nada, yo estoy bien. No. Porque hay cosas que no cambian con las armas. Hay cosas que no cambian con la violencia. Muchas veces el pueblo de Israel quiso matar a Moisés. Quiso matar a Aarón. ¿Sí me entiendes? Porque había violencia, porque no querían determinadas cosas. Y busca en el Antiguo Testamento lo que sucedió. Hubo un momento tan fuerte que dice la Biblia que la tierra abrió su boca y se los tragó. Tremendo, fuerte eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, que no es con armas, que es a través de la oración y de clamarle a Dios que Dios mete su mano y hace cambios. ¿Por qué Josué y Caleb entraron a la tierra prometida? Alguien de pronto me puede haberse preguntado eso. Pues venga, ¿tú eres un pueblo? Sí. Sí, era un pueblo como Palmira, 350,000 personas. Y entrar 2 personas a la tierra prometida porque los demás todos se murieron. Y entraron fue los hijos de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos creyeron en Dios. Porque ellos reconocieron a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos se esforzaron, fueron valientes. Cuando ellos fueron a mirar la tierra prometida, habían gigantes en la tierra prometida. Las murallas, eso eran como, mejor dicho, fortificadas, dice la Biblia. Eran murallas que eso no entraban cualquiera. Y mandaron a 10 espías a que miraran y trajeran un informe. 8 de ellos dijeron, sí, es una tierra donde hay de todo, es hermosa. A mí, mejor dicho, es más, llevaron hasta uvas, llevaron. Eso hay de todo allá. Pero allá hay gigantes y nosotros vimos como langostas y eso es imposible. No, imposible, no, eso no se puede. No se puede. Y José y Caleb le dijeron, no, un momentico. Vengan, ¿cómo así que no se puede? Si hasta aquí nos trajo Dios. ¿No han visto todo lo que Dios hizo? Ustedes pidieron agua, les dio agua. Pidieron carne, les dio codornices. Pidieron pan, les dio maná. ¿Cuántas veces Dios no nos guardó de pelear contra los enemigos? Y entonces si Dios hizo eso en el transcurso, en el desierto, ya vamos a entrar a la tierra prometida, pues creamos que Dios va a meter su mano. Ellos no creyeron. Ellos no creyeron.
Qué bueno que usted pueda creer en este momento. Yo no sé cómo es su situación en este momento y puede ser la más precaria, pero si usted cree en Dios, si usted cree en principios y aplica principios, usted verá prodigios, milagros y maravillas. Míreme, por favor, yo estoy mirando a través de un lente, lo estoy mirando a usted. Se lo digo con toda certeza, y esto no es teoría, porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo en este momento. Si usted cree en Dios, si usted aplica principios, verá milagros, ¿sí? Verá maravillas, verá prodigios. Usted verá eso. Pero si usted es incrédulo, entonces usted caminará en el desierto. Y en el desierto usted espera que le caiga una codorniz, que le dé un paro cardíaco a la codorniz y caiga para poder que coma carne. Usted tiene que aprender a cambiar. Le estoy hablando espiritualmente. Si usted es una persona que piensa que el dinero lo maneja todo, esto usted no lo va a entender. Pero también he visto personas con mucho dinero, que usted le hable la nevera a esa persona y usted no sabe qué coger. Y no pueden coger ni un, ¿sí? Nada pueden coger de allí, porque están en un lecho, enfermos. Entonces el dinero, y con ese mundo de dinero no pueden sanarse. Qué interesante es que usted pueda entender esto. Qué bueno que podamos esforzarnos y ser valientes. Pero el esforzarnos y ser valientes no es que usted levante las armas. El esforzarse y ser valiente es que podamos arrodillarnos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendí un día algo, que cuando tú estás de rodillas delante de Dios, estás de pie. Cuando estás de rodillas delante de Dios, estás de pie delante de la gente. Muchas veces nosotros no entendemos esa parte. Y hay veces pensamos, ¿cierto?, que con determinadas acciones podemos lograr algo. No, cuando tú conoces a Dios, tú no necesitas hacer nada. Cuando tú conoces a Dios, tú no necesitas sino orarle a Dios y Dios mete su mano. Fue tanto que eran ciudades fortificadas, habían gigantes. Y Dios puso a orar a ese pueblo. Caminen todos los días de una vuelta a la tierra prometida. Todos los días le dan la vuelta a la tierra prometida. Y al séptimo día dan 7 vueltas, gritan y los muros cayeron. ¿Qué pasó allí? Muros fortificados. Dicen que el grosor de esos muros eran como de 3 metros. Altos, grandes, eso era imposible entrar. Y se cayeron esos muros. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando quiere algo, lo hace. Pero ¿por qué yo puedo ver que Dios lo haga? Porque a través de mi oración, a través de creerle, a través de reconocerle, a través de esforzarme y ser valiente, puedo mover la mano de Dios para que cambie las cosas. ¿Quieres saber si tú estás en la tierra prometida? Tú tienes que aprender a esperar el brazo de Dios en milagros. Tienes que aprender a ver el brazo de Dios en milagros. Tienes que aprender eso. Yo me acuerdo, quiero contarles algo de mi vida. Cuando me casé con mi esposa, después de 4 años de matrimonio, pues no podíamos tener familia. Y pues queríamos tener hijos. Me acuerdo tanto que yo empecé a orarle a Dios y decidí ir a Tierra Santa. Y Dios me dio el privilegio de ir a Tierra Santa. Y yo me paré frente al muro de lamentos y mi petición, después de haber orado por las peticiones de mi discípulo, de la gente que me entregó peticiones, yo oré por esos. Dije, Señor, ahora quiero orar y traigo una sola petición aquí. Quiero que tú me digas si me vas a dar el privilegio de ser papá y a mi esposa de ser mamá. Es lo que yo quiero saber. Quiero irme contento en que tú me digas, no, me voy contento. Y si tú me dices tú, sí, pues me voy más contento. Esa fue la petición que yo le hice a Dios aquella vez. Porque no se podía tener familia. Y yo me acuerdo que Dios, en su inmensa misericordia, me mostró 2 niños. Un niño y una niña. Un niño de 4 años y una niña de 3 años.
Me dio las fechas de cuándo iba a nacer ellos. Y yo me vine feliz. ¿Sabes por qué? Porque yo creí, ¿sí?, en su brazo extendido y en los milagros. Luego nos dimos cuenta que mi esposa tenía el útero revertido. Si quieres averigua qué es un útero revertido y quién o qué mujer con útero revertido puede tener familia. Pero Dios metió su mano. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que el médico que vio a mi esposa y le dijo que tenía útero revertido fue después de haber tenido los hijos, porque él dijo, cierto señora que usted no ha podido tener familia. Y él le dijo, sí, mire, y le mostró la foto de sus 2 hijos. El útero revertido seguía allí. ¿Cómo hizo para tener 2 hijos? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice sí y mueve su brazo, hay milagros. Eso es. Esta situación que estamos viviendo, cuando Dios quiera mover su brazo, usted va a ver milagros. Pero muchas veces nos desesperamos. No esperamos que Dios haga, que Dios actúe. Ni siquiera vamos a Él a buscarle. Qué interesante es que usted pueda mirar esa parte. Nosotros tenemos que entender esa parte. Y por último, ¿quieres saber si tú estás en la tierra prometida? Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Cuando yo me doy cuenta que estoy en la tierra prometida, veo cómo las promesas de Dios se cumplen. Pues yo quiero decirte que Dios, cuando yo fui, eso fueron 2 años antes de que mi primer hijo naciera. Fueron 2 años antes. Y Él me dijo, son 2 hijos, un niño y una niña, y me dio las fechas de su nacimiento. No estoy mintiendo, Dios lo sabe. Y yo le di las fechas a mi esposa. Mis hijos nacieron en esa fecha. Nacieron en esa fecha, mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios cumple las cosas. Las promesas Dios las cumple. Y ellos se llevan 1 año. Hay momentos donde se llevan 1 año. Mi hijo cumple en junio y mi hija en noviembre. Y hay momentos donde ellos se llevan 1 año. Y eso vi yo como la diferencia de 1 año. Un niño y una niña. ¿Y quieres que te diga más? Cuando iba a nacer mi hija, el médico dijo, es por cesárea, señora, y mañana, el sábado, dijo, en mitad de semana nos dijo, para el sábado, venga porque vamos a hacer la cesárea y nace. Y no era la fecha que ha dicho Dios. Y mi esposa me dijo, mi amor, mira, no es la fecha que Dios dice. Y yo le dije, pues Dios dijo esa fecha, ya se ha cumplido con Samuel David, mi hijo mayor, se ha cumplido la fecha. Fui y hablé con el médico, él se me rió y me dijo, no, para el sábado, yo ahora no, para el sábado, y se rió. Pues para un día antes se le murió la mamá al médico y no pudo hacer la cesárea. Tuvo que hacerla 8 días después, 28 de noviembre. Con Dios es así. Cuando Él promete algo, hay una promesa, tú puedes disfrutarla. ¿Dónde tú disfrutas las promesas? En la tierra prometida. En el desierto no. Porque hubo problemas. Hubo gente que no se levantó temprano y cuando fue a coger el maná ya se había derretido porque iba a salir el sol. Hubo gente que dijo, no, yo no quiero levantarme temprano todos los días y cogió bastante. Dice que se agusanó ese maná. Había dificultades. En la tierra prometida no. En la tierra prometida se cumple todo lo que Dios te promete. Por eso es bueno que tú conozcas el manual de vida. Cuando tú conoces el manual de vida, vas a ver algo totalmente diferente. ¿Por qué te estoy hablando este día hoy? Porque es el momento de que coloquemos los pies sobre la tierra, familia. Es el momento que tú, como cristiano, como un hombre temeroso de Dios, tú entiendas de que Dios ha metido tu mano por ti ya. ¿Cómo así? Sí. Por todos los seres humanos que hay en este mundo, ya Dios metió su mano. Porque mandó a Jesús a que muriera en una cruz y llevara los pecados de
toda la humanidad, tus pecados y mi pecado. Lo único que tenemos nosotros que hacer es recibirle como Señor y Salvador. Y luego te entrega un manual de vida en el cual te dice, mira, toma esta guía y vas a ver cómo las cosas salen mejor. ¿Sabes cuál ha sido el problema de nosotros o de algunas personas? Que no han aceptado a Jesús. No se han preocupado por lo que Dios hizo para nuestras vidas o para sus vidas. Y mucho menos se han ocupado del manual de vida, que es lo que dice. Por eso entonces queremos nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra mentalidad, alcanzar los objetivos. Y ahí es cuando tenemos problemas. Ahí es cuando las cosas no funcionan. Pero cuando nosotros le clamamos a Dios, le pedimos a Dios, conocemos los principios, sabemos qué es lo que tenemos, va a haber algo totalmente diferente. Qué bueno que usted pueda comprender esta parte. Este tema es espiritual. Este tema es espiritual. Y qué bueno que Dios, porque he orado, toque tu corazón en este día y tú puedas percibir lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y vas a ver algo totalmente diferente. No tengas miedo por la situación. No tengas miedo por lo que se va a venir o el futuro. Vive ahora, disfruta ahora, habla de Dios, reconócelo, esfuérzate. Deja que Dios mueva su brazo y tú veas milagros. Porque vas a disfrutar de las promesas que hay en lo que hay en la Biblia. Vas a disfrutar de esas promesas. Pero si tú te da pánico, empiezas a razonar y argumentar, vienen los problemas. Te puedes quedar en el desierto dando vueltas. Y hay mucha gente que anda dando vueltas en el desierto, y no ve nada. Y luego piensa de que Dios no le ama, de que perdió el tiempo siendo cristiano o escuchando una prédica. ¿Sabes por qué? Porque tú disfrutas de las promesas en la tierra prometida. Ni en Egipto, ni en el desierto vas a disfrutar de las promesas de Dios. Porque en Egipto eres esclavo y en el desierto tienes que soltar y entregar muchas cosas. En la tierra prometida es donde yo aprendo a moverme bajo la dirección de Dios, bajo los principios. Espero que tú bajes esto a tu corazón, esta prédica a tu corazón y que sientas que es el Espíritu Santo que te está hablando en este día. Y yo te motivo para que tú compartas esta prédica con otras personas. Te motivo que a ti tú le des me gusta. Dale me gusta a esta prédica. Vamos, dale me gusta. ¿Sabes por qué? Porque queremos seguir creciendo. Porque queremos ver algo totalmente diferente. Porque queremos, ¿sí?, pedirle a Dios, que fue el que hizo los cielos y la tierra, que fue el que te hizo, que Él puede meter su mano y dar una transformación. Piénsalo y qué bueno que tú puedas motivarte y aún si hay que pedir perdón, pidamos perdón, pero que podamos decirle, Señor, aquí estoy y quiero ver algo totalmente diferente. Así que quiero agradecer a las personas que estuvieron allí escuchando. Una bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, y que podamos cada día disfrutar de Dios, cada día disfrutar de la vida y entender de que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga mucho, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.